con quienes más saben de lo que pasa y de lo que sucede en nuestro municipio. Me acompañan hoy en el estudio para comentar, bueno, pues la actualidad de Getafe, los periodistas Ruth Holgado, muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel Ángel Gasco, muy buenos días. Buenos días. Y Roberto Benítez, editor del Bercial.com. Muy buenos días, Roberto. Buenos días. Bueno, pues prestos y dispuestos. Decíamos antes fuera de micro que hay siempre mucha actualidad en nuestro municipio. Y bueno, pues si os parece, repasamos un poco las noticias que se han dado en estas últimas horas, ¿vale? Desde ayer. Ayer nosotros, bueno, nos dejamos un poquito de lado la actualidad. Estuvimos hablando de participación ciudadana, de ese nuevo reglamento de participación ciudadana. Y entonces, si os parece, bueno, pues hoy hacemos un pequeño repaso a esas noticias, que bueno, siempre hay que hacer una lectura. Ha sido noticia, la inundación del colegio Gloria Fuertes, donde, bueno, pues la avería de un radiador ha provocado la inundación de varias aulas de este colegio. Lo de los colegios suele ser una constante. Todos los años tenemos, puede ser más o menos lógico o normal que haya averías, pero es verdad que el estado de los colegios, a pesar de que el gobierno anterior hizo un plan de mantenimiento, deja mucho que desear. No sé qué os parece. Sí, es evidente. Lo único que en este caso resulta curioso que es uno de los colegios de más reciente creación, que no estamos hablando de los colegios históricos de 35, de 40 años, estamos hablando de un colegio que se ha desarrollado recientemente con el crecimiento del barrio de Getafe Norte, y es el que ha sufrido el desgaste o el deterioro. Es cierto que ante esas situaciones, bueno, que el uso del material pues provoca desgaste y provoca deterioros y provoca problemas, pero como digo, llama la atención, aunque sí es verdad que la inmensa mayoría de los colegios, sobre todo los más antiguos, presentan deficiencias, presentan carencias, y bueno, darle una vuelta a todos va a suponer varios cursos escolares para adecuarlos o ponerlos en condiciones, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando de colegios de más de 20 años en la mayoría de los casos, aunque no sea el caso de este colegio de Getafe Norte, y sí que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo importante para actualizar y remodelar estos coles que se están quedando antiguos y que tienen que adaptarse pues a la vida actual y dar los servicios a los niños que necesitan. Entonces es algo que creo que tiene que afrontar el ayuntamiento. A este colegio de Gloria Fuertes hace poco se le ha hecho un lavadito de cara. Creo que se le cambió el pavimento de las aulas y se hizo alguna remodelación no hace mucho. Y bueno, pues una cosa que yo creo que puede pasar. Yo recuerdo también en mi casa al vecino de al lado, nada más darnos la vivienda, se le inundó por un alrededor también en la casa. O sea que no creo que en este caso sea una cosa de echarse las manos a la cabeza. Sí es cierto, como decía Miguel y Ruth, que hay colegios que tienen 30 años, la gran mayoría que se hicieron al albor de los ayuntamientos democráticos, cuando no había colegios en el municipio, se hicieron todos, algunos incluso de pies y corriendo, y que sí que es cierto que eso sí que presenta unas deficiencias estructurales, incluso de seguridad, que sí que había que poco a poco ir mitigando. Una cosa que os quería preguntar, cuando leía esta noticia el lunes, ¿no?, ayer, dudaba si este cole fue en el que se acometió un cambio de caldera por parte de una empresa investigada reciente por parte del gobierno de Soler. ¿Os suena? Es que sé que en algún colegio público, sí, no recuerdo el nombre. El famoso contrato fraccionado de Cofeli. Eso es. Y creo recordar, no sé si os pregunto porque no hablo de memoria, que la caldera sobre la que se actuó fue la de este colegio. No me suena que fuera Gloria Fuertes a mí. ¿No? No me suena. Bueno, pues seguimos repasando la actualidad del municipio, y bueno, pues en otro de las noticias de estos días, ese compromiso de la Consejería de Transportes en solucionar ese punto negro del carril bici de la M301. Lo que no sé si vosotros tenéis más información de cómo se va a solucionar. Es decir, hay un compromiso de solucionarlo. Lo que pasa es que para los que conocemos el punto exacto, es un sitio que tiene difícil solución física por el espacio que queda. No sé si alguien tiene más información al respecto, de si sabéis cómo piensan solucionarlo, si tenéis alguna información más.
Querían, si no recuerdo mal, construir una rotonda y habilitar una pasarela peatonal que superase esa barrera arquitectónica, pero creo que el proyecto estaba... Pero sería la famosa rotonda que va de Los Olivos a... Van a ser muchas rotondas para poner en el mismo sitio. No, hablan del justo el punto kilométrico donde hay un semáforo, a la altura de Caserío de Perales, donde la Espadaña, donde la ermita. En ese cruce de carretera habilitar una pequeña rotonda con una pasarela por Si encima. giras a la derecha vas hacia el Caserío, si giras a la izquierda vas hacia Perales, Villaverde. Perales, Villaverde. Y a la Entonces, derecha esa es Caserío y San Martín de la Vega. Ajá. No, el punto negro de la carretera no es el del túnel que hicieron la circunvalación de arriba. Es justo donde se intercala o donde cruza ese túnel, al acabar ese túnel, donde llega y enlaza con el carril bici que va desde Madrid hasta San Martín de la Vega. Ah, no, yo pensaba que el punto negro al que se referían era el que denunciaban los ciclistas. ¿Dónde se cayó Morato? Bueno, Morato se cayó un poco más adelante. Morato se cayó un poco más adelante. Un poco mal. No justo en el cruce. En el cruce ese, si te pilla un coche, te lo llevas. O sea, hay un trozo que no hay carril bici, que está justo debajo de la circunvalación que os diga yo. Yo pensaba que ese era el punto negro. O sea, que ese no es el punto negro que van a solucionar. Madre mía, pues... Vamos a tener contentísimo a lo de las bicis, entonces. Hay varios puntos negros, porque luego en la entrada de Villaverde a Perales, en la rotonda, también hay otro punto porque cruza el carril bici y la rotonda y los coches, la visibilidad es verdad que es muy mala, donde está el centro de pesaje de la Guardia Civil. Sí. Es verdad que ahí vienes con la rotonda y no se ve muy bien a los ciclistas, y también se considera un punto negro y hay varias quejas justo ahí. A la entrada, a Perales también, para el centro comercial Perales El Carmen, justo en esa rotonda a la que dice Roberto, la inmensa mayoría de los coches que vienen acceden ya directamente a la zona nueva de Perales por ahí para no atravesar la carretera, y es verdad que ahí se produce un conflicto. De hecho, recientemente la Asamblea Vecinal de Perales escenificó un accidente con fallecidos, un accidente de bici, y fue en el punto sobre el que van a actuar, si no recuerdo mal, un poco más adelante de donde tú indicas. Sí. Entonces, el punto negro que vienen denunciando los vecinos, los de Getafe, por lo menos, los de Getafe, cuando accedemos para allá, ese no nos lo soluciona. Perales parece un adolescente, está lleno de puntos negros. Sí, no, hombre, porque yo pensaba que cuando había dicho Ruth lo de la rotonda, sabéis que está la famosa rotonda prevista desde no sé cuántos años de unir el polígono de Los Olivos con el barrio de Perales del Río, que podría solucionar ese punto negro que os estoy mencionando yo. Es decir, si el carril bici se girara, aunque tuviera que hacer un trozo más, girara, cogiera esa rotonda y entrara por allí, pues evitaría a los ciclistas tener que pasar por ese cruce, porque físicamente no hay otro sitio, porque está la vía del tren y está el puente, o sea, ahí no hay otro sitio donde pasar. Entonces, la verdad es que yo pensaba que iba a ir todo un poco más entrelazado, pero bueno, parece ser que no. Además, bueno, pues en la misma noticia, según nos apuntan los compañeros de noticias para municipios, se habla de modificaciones en las líneas de autobuses, que también hay ese compromiso de las líneas urbanas de comprometerse, bueno, sobre todo para dotar a Buenavista, a Getafe Norte, de esas líneas de autobuses que, bueno, en sus cambios de recorrido no necesitan. Me apunta un oyente que nos está escuchando que el cole sobre el que se intervino no es como yo creía, sino el Rosalía de Castro. Sí, yo te iba a decir lo de Rosalía de Castro, pero no estaba seguro. Sé que se había roto Yo lo estaba buscando porque estaba dudando entre Rosalía de Castro y no sé por qué me ha venido a la cabeza Jorge Guillén y ya me ha hecho dudar. Claro, yo dudaba, pero sí, me apunta. Yo sabía que era Rosalía de Castro, sabía que se había roto la caldera al fango y lo estaba buscando ahora en el móvil porque no sé por qué me ha venido Jorge Guillén y sabiendo que no era Jorge Guillén. Aclarado queda, entonces me estaba yo equivocada. Es que he dudado y digo, voy a preguntar a ver si ellos sabían sobre cuál se actuó. No era ese. Caldera no, pero le han cambiado el radiador. El radiador era el problema, no la caldera. Líneas de autobuses, os decía, modificación también de las líneas de autobuses. ¿Qué os parece? Bueno, pues esa necesidad. Hay líneas de autobuses, hay zonas, yo recuerdo, ayer hablábamos de esto de las asambleas vecinales, que hay zonas, por ejemplo, del barrio Buenavista donde no llega el transporte público en ninguna parte. Estas partes de chalés que hicieron nuevas, hay un bloque allá al final, es que no sé cómo se llama esa calle, no sé si algunos... donde va a ser la famosa salida hacia la M406, allí yo me acuerdo vecinos en esa asamblea vecinal que decían que tenían que andar casi 2 kilómetros para llegar a una parada de autobús. Entonces... Necesaria esa reestructuración, lo hemos hablado en varias ocasiones, sobre todo en los barrios nuevos, Los Molinos y Buenavista. Es necesario ir ampliando esos recorridos para comunicar tanto Getafe internamente como esos barrios con el exterior. Y creo que es un primer paso, pero que habrá que seguir trabajando en ello. Sí, bueno, ha habido varias reacciones y los vecinos no acaban de estar contentos tampoco con estas modificaciones, porque efectivamente hay puntos en los que no llega el transporte público y si se pide que se amplíen, incluso que otras cabeceras lleguen hasta los barrios.
Y a mí me recuerda y me da mucha pena porque cuando nos fuimos a vivir al Bercial había autobuses que pasaban por el Bercial y no paraban en el Bercial, pero pasaban por allí. Entonces decíamos, oye, ¿por qué no hay una parada, por ejemplo, de que viene de Leganés, que para por el, o sea, pasa por el bar y no es capaz de parar para que nos montemos y tal, ¿no? Y pues ya sabemos el tema de las frecuencias. Si paraba, era 2 minutos que se retrasaba y no cumplía con la cabecera y era un sinsentido que pasar un autobús por un barrio y no parara. Y aquí me estoy viendo que pasados 8 años seguimos en el mismo modus operandi. Los autobuses pasan o no pasan, pero no se tiene un estudio o una conciencia de quien tiene que velar porque los vecinos tengan un transporte público en condiciones, de las necesidades que tienen, por mucho que se reúnan con los vecinos. Que tú te escuchaba decir que a los barrios nuevos, por desgracia, pues hay muy poca participación, pues porque bueno, ya tenemos suficiente con trabajar y trabajar más que en la vida, porque echamos todas las horas del mundo, sino que los procesos se ponen en marcha en horas que no se pueden, en días que no se pueden, y va muy poquita gente a participar. Seguramente que muchos vecinos tengan ideas. En Los Molinos yo recuerdo cuando en las elecciones municipales quedaban muchas propuestas incluso te hacían los planes de por dónde podían pasar los autobuses y por dónde se podían ubicar las paradas y tal. Pues yo considero que eso es indispensable, que se haga un estudio de necesidades de transporte público en los barrios. A ver, se hablaba el otro día, si no recuerdo mal, en el Pleno, este asunto con la línea de Perales, y me quedo con una frase que se escuchó allí. No hay que tener en cuenta la rentabilidad económica de la línea, sino dar un servicio a los ciudadanos, y en ese sentido creo que, como pasa en Perales con el servicio para asistencia al Hospital 12 de Octubre, hay que tener en cuenta que habrá personas, que aunque haya 2 personas en Buenavista, en esos pisos que tú indicas en el extremo del barrio, que necesiten el transporte público para desplazarse a su centro de salud de referencia, a su hospital o a cualquier otro servicio básico, pues ese transporte tiene que existir. Y creo que se hacen muchos estudios viendo el uso, la viabilidad, la rentabilidad, pero se está olvidando que eso es un servicio que se debe ofrecer al ciudadano. Pero seguro que en la empresa de transportes el discurso es a la inversa, que en el Pleno no buscan el servicio, que sí, pero buscan primero la rentabilidad y luego adecuar el servicio a la rentabilidad. Estamos ante la pejadilla que se muerde la cola, evidentemente. Claro, no, la verdad es que ese siempre es el kit de la cuestión en estos asuntos y en estos temas. La verdad es que bueno, pues hay que intentar buscar combinar en la máxima expresión ambas acciones. Es cierto que muchas veces, porque bueno, los que hemos visto, hemos usado alguna vez, sobre todo pues eso, las líneas de Perales del Río o eso, ves el autobús que viene y va vacío, y bueno, pues también es verdad que igual que hay vecinos que piden que les pase el autobús y que tenga una frecuencia porque lo van a usar, también hay vecinos que critican que el autobús vaya vacío porque lo consideran un gasto. O sea, creo que en eso también hay que hacer una labor de concienciación entre la ciudadanía, porque creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. El típico vecino que ve pasar el autobús vacío y dice, joder, es que va el autobús vacío, ahí están tirando mi dinero de mis impuestos. O sea, cuidado con que siempre están las dos versiones, que en este caso son igual de respetables. Suelen buscarse las triquiñuelas para justificar eso, porque si yo estoy ofreciendo un servicio y el autobús pasa cada 10 minutos y lo modifico, pasa cada media hora, la gente deja de usarlo porque es un tiempo muy alto para desplazar su destino, y en ese momento hacen el estudio y dicen, es que ya no lo usa la gente, es que tú has ido deteriorando el servicio que se ofrecía, ampliando los tiempos, ampliando determinadas cosas que me perjudican a mí como usuario, y ahora me presentas el estudio de que no se usa cuando no se usa porque tú has ido deteriorando la calidad de ese servicio. Entonces, claro, quien hace la ley hace la trampa. Y el coste, también se dijo en el Pleno, el coste del transporte público para ir al hospital no puede llegar a los 7 euros, porque te compensa más ir en un taxi al precio que se pone el transporte público. Si además tienes que coger dos transportes, si como dice Ruth, cada uno de ellos te lleva media hora, que al final para ir a tu hospital tienes que salir 3 horas antes de tu casa o 2 horas antes, pues evidentemente todo eso suma que el vecino no quiera usar el transporte y se busque las otras alternativas. Y hablando de eso, también hay que recordar y no hay que olvidar las famosas marquesinas, que bueno, pues que es verdad que se modifican los autobuses, pero sigue sin haber marquesinas en los barrios nuevos y en los cursos, incluso en los que ya estamos medio consolidados. Ya no soy nuevo, Roberto. No somos tan nuevos ya, no somos tan nuevos, pero sí que es verdad no tenéis marquesinas tampoco. Que solo tenemos 2. Ya la reivindicación no tiene que ser con tanta vehemencia, ¿no? Ya no. Ya habéis perdido derechos, los vecinos de los Bercial habéis perdido derechos. Como ya tenemos 2, ¿no? Ganáis tenemos 2. O sea, perdéis derechos y ganáis establishments, que se dice, ¿no? Estamos en... Hoy se reúne Sara Hernández, por ir cambiando de tema, hoy se reúne Sara Hernández con el consejero de Política... A ver,
no, ahí se lo digo yo bien. De políticas sociales y familia, con Carlos Izquierdo se reúnen esta mañana y bueno, pues donde van a solicitar nueva residencia de mayores, centros de día, donde se les van a pedir muchas cosas. Cuando uno lee la nota y dice se les van a pedir muchas cosas, ahora de ahí a que se puedan luego hacer. La verdad que así hay que reconocer una cosa, antes de entrar ya un poco en el tema más social, si os parece, en el tema de las residencias y eso, es que sí que es verdad que desde que ha empezado la legislatura, Sara Hernández se está reuniendo con casi todos los consejeros de la Comunidad de Madrid y bueno, parece que el tono de las relaciones es bueno, que siempre hemos criticado en épocas pasadas, que parecía que las relaciones cuando el color político era distinto, eran tensas y en este caso, de verdad que yo creo que no hay semana o cada 15 días, quitando los periodos vacacionales, donde no se haya reunido Sara Hernández con algún consejero de la Comunidad de Madrid. Parece que por ambas partes hay por lo menos un interés de dialogar sobre estas cuestiones. A ver, me sorprende como a ti que haya ese buen tono, igual que me sorprende que cuando estaban del mismo color no parece que se reunieran tanto, ni hubiera reuniones, ni que incluso aquello que era muy bueno que el alcalde fuera diputado por las relaciones y tal, pues ahí tenemos la prueba de la M406 que llega al municipio de Getafe y la reforma de la carretera se quedó ahí y se ha hecho toda la reforma de la carretera menos el tramo de Getafe, con lo cual yo no entiendo dónde estaba esa mejora que uno fuera alcalde y diputado y sobre todo pues quizá a lo mejor no tenemos tantas notas de prensa con tantas reuniones y parece ser que sí que da algún fruto, no tanto como se hace la carta de los Reyes Magos, pero sí que da algún fruto. Y luego, bueno, pues el consejero yo le conozco bastante porque le he sufrido. Y era el concejal de Villaverde, de Carabanchel, cuando yo vivía por allí y tenía mis peloteras con él. Y bueno, pues veo que el hombre ha prosperado. Ha prosperado y es consejero, el amigo Carlos Izquierdo. Le ha ido mejor que a ti, Roberto. Sí, bueno, a cualquiera. Eso cualquiera. Le ha ido mejor que a ti. Ha cogido la puerta giratoria. Eso cualquiera. Va lanzado. Va para arriba. Es una persona con la que se puede dialogar y no es un político muy cerrado en cuanto a las propuestas y tal, pero sí que es de los dictados del partido de no se sale del tiesto ni un milímetro. Hombre, sí se agradece que en momentos políticos tan tensos en los que, como estamos escuchando ahora todos los días en las informaciones, el no es no, y cuando digo que no es que digo que no, pues también viene bien, ¿no? Que se digan por lo menos vamos a sentarnos y luego ya veremos si te digo que no, que sí o a lo mejor, pero de momento vamos a sentarnos y vamos a ver qué necesitas tú o qué necesitas la ciudad en la que estás y qué podemos nosotros aportar como administración en esa labor. Yo sí, por hablar un poquito de la reunión y del tema sobre los temas que se van a tocar, uno de los grandes problemas que afectan en relación a las políticas sociales es el tema de la dependencia. Seguimos estando a años luz de lo que nuestros dependientes necesitan, y lo digo porque yo puedo hablar en primera persona por cuestiones familiares y es un tema, un muro con el que te sigues dando de cabeza, por mucho que se intente o por mucho que se está haciendo. Hay gente o hay personas que se mueren sin serles reconocida la ley de dependencia, dependientes que son grandes dependientes a los que la evolución de la enfermedad les hace estar en diferentes grados y el tramitar de un grado para otro significa que te paralizan procesos, dejan de darte las ayudas, no tienes asistencia. Quiero decir, ese es un muro con el que nos damos, y es cierto que ahí las administraciones deberían, incluso más rápido que las paradas de autobuses, poner cartas sobre la mesa y actuar, como digo, de manera inmediata. Mi opinión sobre estas reuniones es que si algo ha aprendido la vieja política es que hay que sentarse a dialogar con el contrario. Pero creo que con sentarse y llegar a la consejería y proponer una serie de medidas que quieren que se desarrollen en el municipio no es suficiente. Creo que hay que pelear para que esas medidas se desarrollen. Entonces, hoy en los medios de comunicación hemos conocido que Sara Hernández va a pedir pisos tutelados, un centro de atención diurna, centros públicos en Los Molinos, Buenavista y Perales del Río, y una serie de medidas que me parecen muy acertadas, pero habrá que hacer el seguimiento de cuáles se desarrollan en los próximos 4 años, porque yo creo que el ciudadano está harto de este tipo de políticas estéticas y lo que quiere es tocar resultados que salgan de esas reuniones. Entonces me parece muy bien que informen al ciudadano, porque todos queremos transparencia y este tipo de reuniones acercan pues que se está haciendo un trabajo detrás, pero veremos si ese trabajo y esas reuniones fructifican y al final se convierten en realidades. Eso es lo que esperan los vecinos. Sí, pero no deja de ser menos cierto que en las últimas semanas en esas reuniones, hablábamos antes del punto de la M301, fue uno de los temas que se trató en una reunión con el consejero de Transportes y Movilidad. Es decir que, evidentemente, cuando se piden
obras ya mayores, como pueden ser pues, residencias para mayores o los centros de día, pues todos sabemos que eso no es una cosa de hoy para mañana, pero sí hay pequeñas cosas que personalmente, o es una visión a lo mejor mía solo, es la de que si esas reuniones están aportando cosas. Es decir, hubo reunión con el consejero de Educación y aunque imagino que estaría previsto por la Comunidad de Madrid y que no fue solo por la intermediación de la alcaldesa, es cierto que luego se ha conseguido el presupuesto para hacer ese colegio en el Bercial, que imagino que sería un proyecto que la Comunidad de Madrid te vendría trabajando, pero bueno, la alcaldesa se sentó con ellos, se lo pidió y hay cosas que sí que se van haciendo. A pesar, muchas veces, yo estoy de acuerdo, se han quedado en esas reuniones que decían que sí que se iba a hacer, luego no se hacía, pero sí que aquí se van viendo que por lo menos hay buena voluntad entre las ambas administraciones para hacer cosas, con todos los límites que se puedan establecer, tanto por un lado como por otro, con restricciones presupuestarias, con las cosas que se pueden hacer, pero por lo menos sí se está haciendo cosas, ofreciendo o pidiendo cosas y ofreciéndose hace cosas para hacer. Nunca todas, pero siempre se ofrecen cosas. No sé qué os parece, eso. Sí, utilizando o haciendo una metáfora, cuando mueves el árbol, si el árbol tiene fruto, algo te cae, evidentemente, ¿no? Entonces, en esa situación es bueno que se hagan estas reuniones, que se pida, que se reivindique, que se demanden. Yo insisto que lo más importante no es una cuestión de forma, sino una cuestión de fondo. Y el fondo estamos en la disponibilidad y la predisposición que puedan tener las diferentes consejerías y las prioridades, que volvemos a un tema de prioridades políticas y prioridades económicas. Y en base a eso, bueno, pues hay en algunas reuniones en las que, entre comillas, topas con que tu petición forma parte de esa prioridad como digo, presupuestaria o política, y en otras pues no forma parte de esa prioridad. Es una cuestión también de llegar en el momento justo y al lugar oportuno y encontrarte con que una de tus reivindicaciones es atendida y otras no, evidentemente. Sí que me llama la atención también es que se pidan esas nuevas residencias en los barrios de nueva creación como son Los Molinos y Buenavista, y se haya olvidado la residencia de mayores que se prometió construir en el Bercial. O sea, vamos dando pasos, pero se siguen quedando cosas por el camino. Y en el Bercial se iba a construir una residencia de mayores, incluso está la parcela cedida para ello, en la zona aledaña al Corte Inglés, y en esta reunión no se hace referencia ninguna a la construcción de una residencia en ese barrio que lo va a necesitar, porque ahora es un barrio repleto de niños, dentro de unos años estará lleno de adolescentes que no tienen una biblioteca donde estudiar, pero es que los padres de esos niños tendrán que ir a alguna residencia o a algún sitio donde puedan pasar su vejez. En la asamblea del Bercial, cuando vino la alcaldesa con aquel lío con el colegio nuevo y tal, la parcela, la otra gran reivindicación fue la de la parcela de la residencia que es para tercera edad o para mayores, que está allí, como dice Ruth. Además que fue la única que se salvó de aquella tala de paneles reivindicativos de las parcelas que estaban destinadas a cada parcela del gobierno del Partido Socialista anterior, y la parcela sigue allí cogiendo malvas con una población envejecida en Getafe, que es verdad que los barrios nuevos tienen una población infantil, pero que no hay que dejar de lado que Getafe tiene una población muy envejecida y que no se han hecho, yo recuerdo de que hubo Getafe camino de 10 años, ninguna nueva residencia de mayores pública, ni siquiera concertada para que todos estos mayores, como decía Miguel, que algunos en algunos grados de dependencia pues no pueden vivir solos o no tienen familiares que se puedan hacer al cuidado de ellos, pues que tengan un sitio donde pasar sus días tranquilamente y bien atendidos. Las últimas residencias que se construyeron fueron en Getafe Norte y el Casar, la pública del Casar y la privada concertada del entorno de Getafe Norte. Y es cierto que en el Bercial, por cierto, el cartel sí al final cayó, ese cartel tampoco existe. El de la residencia del Corte Inglés también lo talaron. No se salvó, se terminó por talarse. Y en el Bercial, precisamente, respecto a políticas sociales o al área social, hay otra parcela también que lleva años con cartel incluido es un centro de tratamiento de adolescentes conflictivos relacionados con, y ahí también está viviendo el sueño de los justos, sí. Porque recuerdo yo que fuimos además en una visita con la que era entonces consejera de políticas sociales hace ya fácilmente 12 años, y se colocó el cartel, hicimos la visita, nos explicaron de qué se iba a tratar el centro, con los menores, para aliviar un poco un par de ellos que existen ya en Madrid capital, y eso también ha dormido el sueño de los justos. O sea, que no es una cuestión solo de residencias de ancianos, es una cuestión de equipamiento, a mí de prioridades. Me sorprende una cosa, o sea, ayer hablabais de participación ciudadana. Si tanta importancia tienen las asambleas vecinales que el gobierno está haciendo por los distintos barrios, yo estuve en la del Bercial en concreto y no se habló del centro de adolescentes que tú mencionas,
que está junto al parque de bomberos, pero sí de la residencia de mayores. Entonces, cuanto menos me sorprende que en una reunión con el consejero, un tema que sí que se ha tratado en una asamblea vecinal, que sí que preocupa a los vecinos del barrio, no se lleve como petición. Lo que pasa es que yo no sé, yo también me paso, lo decía Ruth, cuando ves la noticia, lo primero que se te va en los ojos es vamos a hacerlo todo en Los Molinos y Buenavista. Pero yo creo que eso tiene una explicación y vosotros la conocéis mejor que yo, y es que es donde está el dinero del consorcio Los Molinos y Buenavista, que es de donde puede salir el dinero para poder hacerlo. Por eso se pide ahí, ¿no? Luego vemos que la Junta de Compensación ya no va a hacer más en el Bercial. Luego vemos que el dinero se mueve a los montones y a los barrios que se quiere, y no tiene por qué ser, si la competencia la Comunidad de Madrid, no tiene por qué estar destinado el dinero de los consorcios, sino que la Comunidad de Madrid tiene ingresos por otras vías para ese tipo de dotaciones. Sí, no tiene por qué ser exclusivamente financiado por el dinero del suelo de los barrios. Sí, estando de acuerdo con Roberto, pero creo que tenemos que ser creo que si les criticamos muchas veces por esas cartas a los Reyes Magos, también tenemos que agradecerles en parte que sean coherentes y que digan, yo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, yo, Sara Hernández, presupuesto de la Comunidad de Madrid, sé que no les voy a poder mover nada, la única manera que tengo de convencerles para hacer una residencia de mayores es decir, oye, que esto no lo tenéis que sacar de los presupuestos, sino que va a salir del consorcio. Yo creo que en parte también tenemos que agradecer, oye, es la realidad, podemos estar de acuerdo todos en que debería salir del presupuesto de la Comunidad de Madrid y hacerlo, pero creo que, hombre, pero el colegio si no, criticamos la carta de Reyes Magos, no puedo pedir. Pero el colegio del Bercial no salió de ninguna partida económica de los barrios nuevos, ha salido de la partida de la Consejería de Educación, porque hay un problema y son conscientes de que ese problema pues hay que solucionarlo, y el dinero se saca por donde las partidas de cada consejería, y en la Consejería de Bienestar Social o de Servicios Sociales, o como se llame ahora, tendrá su partida para habilitar centros de mayores, tanto de día como residencias, para dar solución o para de alguna forma dar respuesta a las necesidades que tengan los mayores de la Comunidad de Madrid y necesariamente en el municipio de Getafe, donde, como acaba de decir Miguel, hace años que no se construye ninguna nueva infraestructura pública para dar servicio a estos mayores. O sea, no hay que buscar el dinero en una financiación que sea exclusivamente 60-40 del ayuntamiento, porque no hay que olvidar que el dinero de los consorcios, en este caso los Molinos Buenavista, es 60-40. O sea, es dinero del ayuntamiento también, y el ayuntamiento no tiene competencias para hacer residencia de mayores. Las competencias las tiene la Comunidad de Madrid. Creo que una cosa no quita la otra. O sea, creo que lo que está diciendo José Luis es coherente y razonable, y la postura que tú defiendes también lo es. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambas fórmulas para buscar financiación. Te vas a hacer de centro también. Va a ser ese micrófono el que se está haciendo de centro. Sí, ¿o no? Bueno, ya sabes que a mí siempre me gusta sentarme aquí en el rojo. Sigue, te hemos cortado. Pues creo que no es incompatible una fórmula con la otra, y creo que en buscar el equilibrio pues está... Si yo creo que Roberto, si yo estoy de acuerdo con Roberto, y creo que el ejemplo que nos ha puesto del colegio del Bercial, yo creo que también da la razón un poco a lo que yo digo, sino en el sentido de que la Comunidad de Madrid ha decidido, porque al final imagino que si siempre criticamos aquí cómo se hacen unos presupuestos a nivel local, imagino que unos presupuestos a nivel regional pues tienen todavía esa complejidad de querer atender, pues a todos los compromisos que la Comunidad de Madrid pueda tener. Imagino que necesitarán residencias de mayores también en Leganés, en Alcorcón, en Fuenlabrada. Entonces al final dicen, a Getafe este año le ha tocado hacerle un colegio, y si usted quiere que le hagamos una residencia, pues entiendo que yo, administración local, pues decido, oye, pues mira, ¿creéis que podemos sacar el dinero del consorcio? Y lo hacemos en Los Molinos, en Buenavista, que también tenemos el suelo, porque además se dan todas las condiciones, tenemos el suelo para poder hacerlo, y se da que consigue la financiación. Yo me refería a eso, sin quitar al resto de asuntos que, por supuesto, tienen sus necesidades, pero al final, al final el dinero es el que es y las posibilidades son las que son. Creo que, evidentemente, la Administración debe seguir haciendo público, estoy de acuerdo con lo que decía Ruth. Creo que además hay que exigirle que, oye, que esa parcela la lleváis y la tenéis cedida desde hace no sé cuánto tiempo. Que lo tenéis que hacer, pero al final hay que ser un poco realistas y decir, oye, pues si conseguimos, hablaba antes Miguel Ángel, que hacía casi 10, 12 años puede ser que se hiciera una residencia. Si conseguimos que se haga otra, sea donde sea en Getafe, pues tendremos que empezar por ahí. Eso no quiere decir que se dejen de hacer otras reivindicaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a este tipo de reuniones hay que ir con propuestas de máximos. Entonces, lo único que comentaba es que he hecho en falta esa residencia en concreto en el Bercial, porque sabemos que de ese listado se van a caer muchos proyectos, por lo que tú acabas de apuntar.
Bueno, pues si queréis pasamos a otro de los asuntos, que ayer, bueno, pues nos enviaban el comunicado desde la plataforma de afectado por la hipoteca de Getafe, en el cual, bueno, pues comunicaban su decisión de abandonar la comisión de desahucios. No sé si habéis tenido oportunidad de leer el comunicado y sobre todo saber qué os parece. Esto parece como el libro de García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, parece que era. Desde este verano parecía que esto tenía que pasar sí o sí. Luego ya quien tenga la razón, pues no lo sabemos, pero no sé qué os parece a vosotros. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, lo que mal empieza, mal acaba, y empezó con las famosas acampadas, enfrentamientos directos entre la PA y el ayuntamiento, en este caso la alcaldía, y era algo que no había nacido bien. De todos modos, yo siempre digo lo mismo, mis compañeros andarán más, que si quieres que algo no funcione, monta una comisión. ¿Qué os parece? A mí lo que me resulta es un poco penoso por las dos partes, y porque al final los que pierden, como siempre, son los vecinos, que de alguna forma se podrían beneficiar del trabajo conjunto de tanto de la PA, que es cierto que son los que están más al día y están conocen todos los procesos y están un poco en el meollo, para intentar solucionar los problemas de los vecinos que, por desgracia, pues no pueden hacer frente a los pagos de sus alquileres o de sus hipotecas. Y como habéis dicho vosotros, efectivamente, pues esto se veía venir, porque yo creo que hay una parte que no se llega a comprender, que es que los procesos en la administración siempre son mucho más lentos que lo que uno quisiera. Y bueno, pues yo en el comunicado veo que la PA dice que han pasado 4 meses y la administración pública 4 meses es un suspiro. O sea, hay unos procesos burocráticos que llevan muchísimo más, porque es cierto que hasta ahora no se había hecho nada, y que el hecho de cambiar ya incluso la mentalidad pues lleva su plazo, ¿no? Y me da mucha pena, pues en vista de que las propuestas que se han hecho, o algunas muy, muy sencillitas, pues tampoco se han llevado a cabo. Por si es cierto lo que dice la PA, porque hay un logo. Me parece una cosa absurda, ¿no? Que no se lleve a cabo algo porque hay un logo. O sea, pues el logo se quita o se tapa o se difumina o lo que sea, ¿no? Pero hay que dar respuesta al vecino, y sobre todo un drama como es el que uno se quede en la calle con lo puesto, ¿no? Y me da mucha pena, porque sí que yo tenía cierta esperanza de que se pudiera llegar a hacer una comisión que rompiera la tónica, lo que acaba de decir Miguel Ángel, de que no funcionara. Y bueno, pues veremos a ver en qué queda este rifirrafe, porque es verdad que desde el primer minuto han estado a la greña, y bueno, pues esto seguirá así. Claro, yo me quedo con lo que decía Miguel Ángel, lo que mal empieza, mal acaba. Empezaron con las acampadas ya torcidos, intentaron aportar en esas comisiones la experiencia que ellos poseían de años en la calle acompañando a los desahuciados. Presentaron una serie de medidas que no han sido tenidas en cuenta. Quiero pensar que por lo farragoso del funcionamiento de la administración pública, y al final pues han decidido tirar la toalla, se les ha acabado la paciencia, y creo que con esta decisión perdemos todos, la sociedad en general, porque creo que la experiencia con la que cuenta la PA es fundamental y sería necesaria en este tipo de estar presente en este tipo de comisiones. La oficina de antidesahucios también ha sido un punto de polémica en esta historia. Ellos denunciaban que las funcionarias que estaban en ese servicio no tenían la preparación específica para llevar el tema de créditos hipotecarios y tal. Se ofrecieron para poner a disposición del ayuntamiento a gente que sí controlaba estos temas. El ayuntamiento declinó su ofrecimiento porque quería que fuese personal público el que atendiese este servicio, y esas pequeñas cosas han ido minando un poco esa colaboración entre unos y otros, que ha acabado en ruptura. Bueno, pero tampoco quiero decir que esto se suponga un punto final. Yo entiendo también que forma parte de un proceso que evidentemente se tensa una cuerda para intentar también conseguir cosas que, como dices tú, no se estaban consiguiendo pues por las diferentes velocidades a las que van las necesidades lógicas y los dramas humanos y los dramas familiares y personales que lo estamos viendo todos los días, y lo que son los trámites burocráticos, administrativos, de las instituciones, de las entidades, que evidentemente bancarias, que van a intentar dilatarlo al máximo todo lo posible para seguir ganando y para seguir teniendo ellos
la sartén por el mango, como se suele decir, y en esas situaciones, bueno, yo creo que no es un proceso irreversible. Yo creo que, bueno, que las conversaciones se pueden y se deben retomar, y también entendiendo que cuando se está negociando, una negociación siempre es una cesión entre partes. Entonces, en esa situación, pues también hay que ponerse también, empatizar con el otro lado, con la otra parte con la que estás dialogando, con la que estás intentando para intentar que al final consigas lo que tú quieres, pero también teniendo en cuenta que todo no es ni blanco ni negro, y que hay que buscar un entendimiento también, como bien ha dicho Ruth, por el bien ya no de la sociedad, sino de las personas que están sufriendo ese drama, que son las que hay que darle respuesta, o las que necesitan ayuda y las que hay que prestarles esa ayuda. Es curioso, y apuntaba Roberto esos diferentes ritmos, y bueno, ayer, recordando un poco lo que hablábamos ayer de la participación ciudadana, pues esa sensación de frustración yo creo que luego tiene el ciudadano que desconoce los ritmos de la administración, o que no acaba de entenderlos cuando después de, como ha pasado aquí recientemente, después de un periodo electoral donde todo el mundo se ofrece, digamos, a apuntar soluciones, pero el ciudadano ve que luego eso no se realiza, y esa sensación de frustración que siempre pasa con el tema de la participación. Es decir, podemos poner este ejemplo, pero estabais hablando antes, bueno, pues esa asamblea vecinal del Bercial que habláis antes, de esa residencia de mayores. Es decir, cuando tú llegas a una asamblea de estas o a un modelo de estos y reclamas varias veces y te dan la razón porque consideran que la tienes, pero luego ves que esas cosas no suceden, eso sí que es lo que creo que en gran parte genera esa desafección que siempre hablamos con la política. Y entonces yo creo que es un poco lo que le está pasando a la PA, que la PA ha llegado, se ha vendido, se ha considerado que bueno, que con un cambio de gobierno se podían hacer una serie de actuaciones, y sin negar que esas actuaciones se puedan llegar a hacer más adelante, ellos piden pues otras actuaciones distintas, y al final siempre se nos dice que la administración está para servir a los ciudadanos, pero claro, la administración lleva su propio ritmo. ¿No habría que cambiar los ritmos de la administración para que se acompase al interés de los ciudadanos? ¿O eso es tan difícil? Habría que hacerlo. Otra cosa es que se pueda. Pero claro, yo creo que habría que hacerlo. O sea, es más, en el comunicado que ha emitido la PA no solamente hablan de estos asuntos que hemos puesto nosotros sobre la mesa. Están dando datos, están hablando de que de las 3 reuniones convocadas, 2 han sido convocadas por la PA, que el ayuntamiento no ha intervenido en ninguna de esas 2. Están hablando de transparencia. El ayuntamiento no está facilitando información que está recopilando a través de su oficina antidesahucios. Están dando datos muchos datos que al final les ha llevado a tomar la decisión de abandonar esa comisión por considerarla totalmente inútil. Estamos hablando de algo más. No es lo mismo lo que decía Miguel Ángel, voy a montar una comisión para intentar poner solución a esto, y que se quede ahí en el gesto. Eso ya lo vivimos con el Partido Popular hace 4 años. Había una comisión antidesahucios que nunca se llegó a reunir, si yo no me equivoco, en el Hospitalillo de San José. Entonces creo que lo que está pidiendo la PA es ese paso más, que creo que no, de momento no se ha dado. El problema de la burocracia es que viene instaurada desde Felipe II, y cambiarla, pues porque además hay unos plazos legales de tramitaciones, etcétera, etcétera, que es muy difícil cambiar, y sobre todo con la reglamentación que se ha hecho últimamente, que están encorsetadísimos los ayuntamientos, es complicado. Y hay una gran parte de cosas, por ejemplo, hay una de las cosas que la PA propuso, que era lo de las 5 exigencias PA, que pues no entran dentro de la índole municipal, que sí que a lo mejor se podrían haber llevado a un pleno, ¿no? Es decir, como igual que se lleva lo de la foca del Ártico o lo de otras cosas, ¿no? Por ahí, ¿no? Que quedan en lo que quedan, pues sí que a lo mejor se tenía que haber hecho un gesto, decir, oye, pues que se cambie la ley hipotecaria, pues el gesto a lo mejor tiene que haberse en el pleno, ¿no? El ayuntamiento de Getafe pleno solicita que se cambie la ley hipotecaria porque es injusta y porque hay una sentencia europea que dice, pues una ley que estamos hablando que es del siglo XIX, ¿no? Entonces yo creo que sí que en esas cosas sí que se podría haber hecho un esfuerzo más. Y luego las otras, pues es que claro, me decía Rulo de la transparencia, pues es cierto que a lo mejor hay cosas que sí que se podían haber también hecho transparentes. La pregunta es, por ejemplo, el censo de viviendas, ¿sabe realmente el ayuntamiento a las viviendas que tiene? ¿Hay un servicio que lo ha centralizado todo? Yo, por lo que sé, costaba mucho porque no se tenía conocimiento, porque eran de ámbitos diferentes competenciales dentro del ayuntamiento y no se había centralizado. Entonces, por eso digo que a lo mejor hay que dar un poco más de tiempo, porque hay que entender que el gobierno municipal, el nuevo, lleva apenas 6 meses, y que quizá
no es por defenderles, pero y también lo he dicho hace poco, que son 8 y que yo creo que les está engullendo la actividad municipal. Y que está claro, Robert, que si el comunicado que firma la PA lo firma el ayuntamiento, quiero decir que es completamente o diametralmente opuesto, que diría que se han atendido en 6 meses 40 y tantos seguramente, casos, que se les ha dado respuesta a 30 y tantos casos, que se han habilitado viviendas para emergencia social, que las 5 cuestiones, los 5 puntos PA no forman parte de las competencias municipales y demás, que estamos hablando sobre un comunicado que ha emitido la PA. Sí, está claro. Si estamos hablando de una versión y es que yo necesito conocer la otra versión y ayer intenté ponerme en contacto para ver qué es lo que tenía de cierto o de la argumentación contraria, ¿no? Es decir, lo que dice Miguel Ángel, oye, pues esto no se ha hecho por esto, porque no lo podemos, o porque tenemos un informe técnico que no, y esto sí que se ha hecho, o se ha entendido mal, o sea, ver un poco dónde están los puntos de encuentro, pues para seguir avanzando en el día a día. Pero yo lo que sí que entiendo, y lo he dicho muchas veces, creo que los 8 concejales de gobierno están engullidos por la actividad diaria, y yo creo que es que no dan para más, y que les va a pasar... Son 9. Bueno, perdón, hablo del PSOE y más Javi, quiero ni de 9. Los 9 de gobierno yo creo que llevan una dinámica de una ciudad que se les está comiendo, porque si quieren estar en tanta asamblea, en tanta reunión, en tantos sitios, al final yo creo que están dejando de pasar lo importante para hacer gestos que luego realmente hay que ver si van a llevar a algún efecto. Interesante esa visión. 3 años por delante, veremos si este desencuentro se transforma en encuentro dentro de unos meses, lo iremos viendo. Sí, yo creo que ya te digo yo que están condenados a entenderse, o por lo menos condenados a vivir para buscar soluciones de dramas urgentes e inminentes. Bueno, pues estaremos atentos a esa cuestión, ya veremos. Y bueno, pues la verdad es que, como decíais, esto no ha sido nuevo, no es la primera vez, siguen los desencuentros, vuelve a abrirse esa comisión de desahucios. Y bueno, pues ayer también era noticia, y pasamos a otro tema, bueno, pues que el ayuntamiento ofrece información a 1.200 estudiantes, bueno, pues sobre... esto no es 1.200 estudiantes para el tema de la formación profesional. Estas ayudas que se hacen esto es desde el SIAC, ¿no? Estos se encargan desde el SIAC, de la Concejalía de Juventud, para asesorarlos. No sé qué os parece este tema. No, yo creo que es una cosa que hay que hacer, porque cuando tú acabas tus estudios tienes tu dilema, ¿no? De si orientarte ya. Hablamos de la formación profesional, que es lo que se refería a la noticia, en los 3 ámbitos que tiene. Evidentemente, cuando uno termina la formación profesional, pues se le abre 2 frentes: seguir estudiando o pues dedicarse a su profesión por la que se ha formado durante los años que le ha durado la formación profesional. Y toda orientación y toda experiencia recabada de los técnicos o de las personas que ya han pasado por esos procesos y que le pueden, sobre todo hablamos de los chavales, que les puedan orientar, a mí me parece muy, muy correcto, porque algunos, cuando hemos llegado a esos tramos, pues no hemos encontrado dónde agarrarnos o quién nos pudiera de alguna forma facilitar un poco escoger el camino. Y yo esto lo valoro bastante, porque lo que no hemos tenido otros, y veo que los chavales lo tienen. Incluso también se habla de la noticia que ahora en marzo se va a abrir otro proceso similar para la gente que ha estudiado el bachillerato, y también pues para que ver las salidas que tienen o qué perspectivas, tanto a nivel de estudios como laborales, se les puede ofrecer. Yo me parece una cosa que había que fomentarla más y que había que anunciarla más, para que los chavales tuvieran conocimiento de que existe ese servicio. Sí, este tipo de asesoramiento se viene prestando año tras año, tanto desde la Delegación de Juventud como desde Educación. Creo que hoy en día es más necesario que nunca, porque estamos hablando de asesoramiento para los jóvenes que han terminado sus estudios de formación profesional, módulos de grado medio o módulos de grado superior. El paro juvenil en este país es de los más elevados de la Unión Europea. Antes terminabas tu ciclo formativo y podías encontrar trabajo si tenías una profesión como carpintero, como fontanero, pero ahora no es como hace 10 años. Entonces creo que el asesoramiento en concreto en este episodio, en el episodio de la formación profesional, hoy en día es necesario, porque sí que existe un cupo reservado para los alumnos de FP que puedan acceder a la universidad, que desconoce mucha gente.
que va en función de la nota de la nota media que has obtenido en ese ciclo formativo, y creo que esa opción que antes se descartaba automáticamente porque se daba por hecho que la gente que optaba por la formación profesional era para, una vez terminados sus estudios, dedicarse a su oficio, ahora se está transformando en que muchos estudiantes de FP o de módulos de grado superior opten por complementar su formación con la educación universitaria, y creo que el enfoque que se están dando en este tipo de cursos va por ahí. Y sobre todo también para intentar acabar o cambiar el tabú o la imagen que siempre históricamente ha tenido la formación profesional, ¿no? Has trabajado, como bien dicho, en la agencia local de formación y llevamos durante los últimos años aquel que no sirve ¿no? para estudiar se tiene que ir a la formación profesional, cuando es completamente diferente. Hay módulos o hay personas que acaban su ciclo formativo y salen o están muchísimo más preparados que alguien que ha cursado un grado superior en cualquier universidad, ¿no? Entonces, en esa situación, yo creo que todo este tipo de iniciativas ayudan a romper o a acabar con esos tabús, y que tan importante es una cosa como la otra, y que dentro de esa formación pues necesitamos continuar para que los chavales, como bien dices, se incorporen al mercado laboral o tengan la posibilidad de incorporarse a un mercado laboral, por desgracia en precario, en las mejores condiciones de cara a plantearse el futuro. Sí, la verdad es que yo creo que es el tema de la necesidad de que la formación profesional tenga la relevancia que merece, y que sobre todo socialmente hay una parte que es la que se puede hacer, por lo menos desde los medios, es darle la importancia que se merece para, como bien decía Miguel Ángel, bueno, pues que no se considere que es eso, que el que sobra tiene que ir a la formación profesional, cuando es muy al contrario, al revés. Como decía Ruth, desde ahí luego se puede acceder también a la universidad, es decir, no es una cosa excluyente, como bien decía Roberto antiguamente, que parecía que es que el que no tenías que decidirte entre una de las dos cosas era el momento casi de tu vida, cuando eso, es si más, no te asesora, no lo sabes. Aquí en Getafe tenemos centros referentes como es el Alarnes en San Isidro, que tienen unos talleres súper completos que yo he tenido la oportunidad de visitar porque le hice un reportaje al respecto, y me parece algo que también quería apuntar, cómo esos profesores sacan adelante su trabajo día a día con muy pocos recursos, porque cada vez la formación profesional también ha sufrido los recortes de la Comunidad de Madrid en educación, y es alucinante todos los módulos superiores relacionados con mecánica, cómo se buscan la vida a los profesores para conseguir coches en los desguaces, para que los chavales puedan trabajar la chapa, puedan tocar motor, cómo al final, gracias a esos Quijotes que yo llamo, ¿vale?, esos chavales reciben la formación que merecen, no porque la administración pública esté financiando ese tipo de formación. Y creo que hay que partir una lanza por la formación profesional, y que la Comunidad de Madrid tiene que ser consciente de que es necesaria una inyección económica para que ese tipo de formación funcione. Bueno, pues yo creo que ese es otro de los temas que están ahí. Y si queréis, por acabar de comentar, ¿vale?, antes de acabar la tertulia, ayer Miguel Ángel publicaba un artículo de opinión que a mí me ha gustado mucho, hablando de fútbol. Que parece que es un tema que no eso, pero parece que es un tema que siempre es menor, no sé, menor entiéndeme en el sentido de, bueno, que es del ámbito deportivo y demás, que no está relacionado con la actualidad local, pero que era muy interesante. Miguel Ángel, ¿qué nos querías contar con ese artículo de opinión que podéis leer todos en noticiasparamunicipios.com? No quería hablar solo de fútbol. Utilizando el tema del fútbol, quería hablar un poco de lo que viene siendo el fútbol en Getafe, de lo que viene siendo, por personalizarlo, el Getafe Club de Fútbol dentro de la ciudad, ¿no? Lo que viene sucediendo respecto al club, respecto al ayuntamiento, respecto a la dinámica social, respecto a un equipo que yo no engaño a nadie, yo soy futbolero, soy toda la vida, y es un deporte que me apasiona, que lo he practicado y que tengo titulación también al respecto y demás, es algo que me apasiona, pero quería ir un poquito más allá, ¿no? Es curioso cómo ahora, es cierto que cuando las cosas van bien todo el mundo somos del Getafe, cuando las cosas van mal, pero no solo futbolísticamente, cuando digo mal en todos los sentidos, pues siempre estamos diciendo, bueno, pues esos son unos listos, eso tal. Entonces creo que es un momento deportivo y idóneo ahora para intentar también no solo valorar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, sino también verlo desde el punto de vista que hay que tender puentes, y que un club como el Getafe, independientemente de que es una entidad privada,
y que bueno, que el dinero público es dinero de todos, y como casi todas las está claro, privadas. Está claro. Sí se deben tender puentes entre la administración, entre el ayuntamiento y el club, por lo que significa mantener una imagen, un club durante 12 temporadas consecutivas dentro de la élite. El propio presidente lo dice, alcaldes en España hay 8.200, 8.000 y pico, dice, presidentes de primera solo hay 20. Quiero decir, parte del chascarrillo es cierto que te dan, no es que te pongan ni te dé un título ni te va a dar, no, pero bueno, es una situación que la ciudad en sí se ve beneficiada, que hemos estado de viaje, pues no solo por España, sino en algunas ciudades europeas, y el Getafe primero, o sea, ya no solo es el Madrid, es Cristiano Ronaldo, sino que también se habla de ello. Entonces creo que es el momento de que los problemas que se han venido arrastrando durante los últimos años, bueno, pues que se arreglen, y que no es una cuestión de moda, sino que se necesita, bueno, que entre todos le pongamos solución a un problema que, si se enquista, nos va a perjudicar a todos, porque nos va a costar dinero, porque el dinero viene siendo de todos, y sobre todo para los usuarios, para los chavales que están en las escuelas y que se quieren formar en un deporte, como digo, que a mí me apasiona. Yo entiendo a los que no les gusten, también lo entiendo y lo respeto, pero bueno, yo lo hablaba desde esa óptica. A ver, tuve la oportunidad de leerlo a medias por lo de los duendes informáticos. Sí, yo tuve que leerlo 2 veces. Reconozco que luego no he podido volver a leerlo completo, pero bueno, entiendo que era un momento oportuno para escribir un artículo de este tipo, ya que estamos hablando de los éxitos deportivos o de el poder estar tranquilo en primera división en estos momentos, bien posicionado en la tabla, sin estar ahí sufriendo, que parece el signo del Getafe. Pero creo que hay que diferenciar entre lo deportivo y lo estrictamente deportivo y las alegrías que da el fútbol a seguidores que, como tú, defendéis este deporte a muerte, de lo económico, ¿no? Que este debate lo hemos tenido aquí decenas de veces. El otro día Pedro Castro, aquí en Getafe Radio, arrojó bastante luz, al menos a mí, en cuáles eran las condiciones a las que se encontraba en ese famoso convenio que se había prorrogado automáticamente porque se revisó al 1,5 millones la sentencia que ha salido ahora, que si vamos a hacer ahora un cambio de cromos y vamos a regalar con el dinero de todos el estadio al Getafe y se va a firmar un convenio nuevo. Y creo que hay que saber diferenciar un poco, que son dos cosas distintas, a las que hay que poner solución. Yo soy de las que defiende que el convenio tiene que firmarse ya, que no podemos estar otros 4 años diciendo que estamos trabajando en ello, que las relaciones son buenas y que ya veremos qué sale, y que en este caso Ángel Torres tiene que asumir que el Getafe es privado y tendrá que mantener los gastos del estadio o de lo que tenga que mantener, y un convenio para que la escuela deportiva siga funcionando. Yo también, a mí también me gusta el fútbol, creo que es un deporte que está aportando mucho a esta ciudad, que un equipo en primera es algo que no tienen todas las ciudades de España, pero creo que hay que diferenciar y hay que empezar a poner orden en este caos que lleva funcionando así como por inercia año tras año. Roberto, ¿te gusta el fútbol o no? A mí no mucho. No mucho. No, me gusta de vez en cuando ver algún partido entre comillas interesante, pero reconozco que no soy de los que el fin de semana se sienta, porque hay veces que me aburre. Y tengo mi suegro que es muy futbolero y muy de Getafe, y le veo que grita, que chilla, y yo es que me inicié en esta profesión, me inicié narrando partidos, o sea, que quiero decir que evidentemente que es algo que se lleva, que sí, ¿no? pero deportivo, tú enganchaste al periodismo por la parte deportiva, sí, ¿no? Claro, yo empecé colaborando narrando los partidos del Getafe y del Leganés, porque además históricamente el Getafe y el Leganés no han coincidido, históricamente estaban en segunda o estaban en segunda vez, se alternaban. Y se alternaban una semana, como el Madrid y el Atleti, pues la rivalidad era tal que no coincidían los dos equipos a la vez. Entonces yo hacía la narración un domingo del Getafe y la narración otro domingo del Leganés, y luego durante la semana pues colaboraciones en medios deportivos, también en medios locales, pero bueno, la precariedad no solo es de ahora, viene de esos inicios. Había que hacer, pues picar de 60 sitios. Si eras periodista deportivo, periodista local, periodista económico, periodista social, hacías ¿cuánta gente? O sea, quiere decir que la precariedad, digo por la situación, no viene de tal, sino viene de hace 30 y tantos años. He hecho la revista del Getafe, el club de fútbol, durante 5 años, me vas a contar. ¿Cuánta gente se habrá hecho periodista por el tema deportivo? También, yo creo que bastante. Una gran parte de la gente que habéis hecho la carrera de periodismo ha sido gracias
o sobre todo enganchados por el tema deportivo. Yo creo que es un tema muy importante, o sea, que ha enganchado a mucha gente en el tema periodístico. Perdona, Roberto, que a mí me parece estupendo que uno una su pasión con su trabajo y chapó por los que lo habéis tenido la suerte de poder hacerlo y lo practicáis. Yo decía que yo veo a mi suegro gritar en el sillón y no llego a comprender el por qué lo hace. No, cuando le veo que insulta al árbitro o que insulta a un jugador porque ha fallado tal. Yo lo que sí digo, qué pasión tiene que sufrir alguien que está viendo, que sabe, que es consciente de que no le puede ir nadie, pero que le brota todo eso, ¿no? Entonces entiendo a la gente que defiende y yo creo que es un orgullo que una ciudad como Getafe pues tenga un equipo, como habéis dicho en primera, que se pasea por todo el territorio nacional y que es conocido el municipio, pues entre otras cosas, si buscas en Google lo primero que te sale es el Getafe. O sea, eso está claro. También estoy de acuerdo con Ruth, lo que no puede ser es que se tenga unas instalaciones municipales en un convenio, porque no ha pasado nada, pero imaginaos que un día pasa algo y entonces pues eso yo creo que habría que solucionarlo y que sepamos a qué se compromete cada parte. Oye, pues el ayuntamiento se compromete a esto y el club se compromete a esto otro, y entonces que eso se tenga claro, pues para evitar pues eso, que uno diga una cosa y otro diga otra, que aquí venga uno se siente y diga que es que se ha regalado el campo, que otro venga y diga que no, que salga en Getorre diciendo que lo quiere comprar, que en fin, que todos los vecinos, nos guste el fútbol o no, sepamos en qué condiciones pues las arcas públicas financian al equipo de fútbol o no. Entonces es lo que a mí me gustaría saber, en qué condiciones queda eso, y yo considero que eso hay que hacerlo ya más pronto que tarde, entre otras cosas porque estamos hablando de que hay una ciudad deportiva, que hay una serie de equipos que están esperando ir allí a entrenar, o a lo mejor tiene que hacerse ese convenio pues para que te diga, oye, pues hace falta otros campos de fútbol en otros sitios y hay que hacerlos. En fin, que eso de alguna forma se plasme en un papel y que cualquier persona sea conocedora de qué es lo que se ha firmado y qué es lo que se ha pactado, porque yo no he tenido ocasión de escuchar a Pedro Castro, pero yo a día de hoy no sé en ese convenio qué es lo que se recoge. Yo no sé quién paga la luz del estadio, imagino que la pagamos los vecinos. Sí. Bueno, el otro día Pedro tampoco sabía quién pagaba la luz. Pues entonces, ¿para qué vamos? No sé, el que firma el convenio El Getafe se encarga de la seguridad y del mantenimiento en estos momentos en los que el convenio está en el limbo. Que, como bien dicho, yo lo he dicho además al principio, que el artículo también está hecho para que ese convenio se firme para tranquilidad de todos, porque no pasa nada, pero ¿y si pasa algo? Eso es. Exactamente, sí, es lo que vamos todos. Ese es el mismo discurso. Y luego que quede claro, evidentemente, cuál es la situación de uno y de otro. También es cierto que esas instalaciones o parte de esas instalaciones se hicieron ad hoc. Quiero decir, aprovechando el consorcio urbanístico Getafe Norte, se construyeron unas instalaciones para que el principal club de fútbol de la localidad, de acuerdo con el resto de entidades deportivas, que esa ya es la letra pequeña, que está en todos los contratos y en todos los seguros, se hiciese cargo de esas instalaciones para fomentar una escuela al hilo de las que se hacen en Mareo, las que se hacen en Lezama, las grandes infraestructuras y escuelas deportivas, para que Getafe, una vez que estaba en primera, pudiese relanzarse y esto fuese el sumum del sumum dentro de lo que es el deporte del fútbol. Entonces, bien es cierto que eso se hizo ad hoc, entonces ese defecto, con esa cojera, entre comillas, viene históricamente. Entonces el club entiende que eso se hizo para el club y que forma parte de lo que es la filosofía de hacer un club de fútbol con todo, insisto, la infraestructura que conlleva el club de fútbol. También es cierto que es una instalación pública y que como instalación pública todos los vecinos de esta ciudad tenemos derecho a saber en qué se usa y a que nos pongan blanco sobre negro cuál es el uso y cuál es el fin y cuál es el coste o el gasto que supone. Eso es evidente. Pero eso se regula con un convenio que no existe ahora, que existía y que bueno, que se ha ido dejando. El convenio que regulaba una aportación económica que, según las nuevas leyes de sociedades anónimas deportivas y no deportivas, no existe en la actualidad y se puede hacer. Bueno, pues retrotrae. Vuelve a hacer un convenio en el que se incluyan, que a lo mejor no es ayuda económica directa, pero tiene que ser en base a los niños que están participando en esa escuela y que el resto de clubes formen parte también de esa escuela. Pues a lo mejor yo no lo sé, yo no entiendo de cuestiones técnicas de cómo se van a arreglar, pero que es cierto que ese defecto viene también, que Pedro Castro fue uno de los impulsores de que esas ciudades deportivas, esas instalaciones se hiciesen para lo que estoy diciendo. Pues es algo tan claro y tan obvio como evidente. Entonces, como bien se ha dicho al principio en esta tertulia, el que hizo la ley hizo la trampa. Bueno, pues eso se hizo para esas situaciones. Bueno, y ahora que estamos, o que se está intentando buscar una solución, yo creo que es el momento idóneo, lo que venía a decir en el artículo, que es el momento idóneo para que la solución se dé ahora que estamos bien. Que cuando esté mal, las cosas van a ser más complicadas, ¿no?
Eso es, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, convenio, yo no soy nadie como vecina de Getafe para decir si el uso de la ciudad deportiva tiene que ser común, tiene que ser exclusivo del Getafe. Yo no voy a entrar ahí. Quien puso el debate encima de la mesa fue la alcaldesa de Getafe cuando en rueda de prensa anunció que estaban viendo la posibilidad de que otros clubes del municipio utilizaran esas instalaciones. Lo que creo que hay que hacer es firmar ese convenio de manera urgente. Y otro dato importante que me gustaría que la gente conozca, si no escucharon el otro día a Pedro Castro aquí en la radio, es que según el antiguo alcalde de Getafe, cualquier grupo político podría llevar al Pleno el hecho de que no se prorrogue automáticamente ese convenio que existe en vigor en la actualidad con el Getafe Club de Fútbol, que de haberse hecho antes, ese convenio se tendría que volver a estudiar, ¿vale? Entonces a mí, yo no podía, estaba en mi casa, me echaba las manos a la cabeza, digo, ¿cómo nadie ha hecho esto antes? Porque él contaba que se firmó un convenio de 3,5 millones, ¿no? Creo recordar. Ese convenio no hay, ¿no? 2011. Eso no existe. Según dijo Pedro aquí el otro día, el convenio está, según Pedro dijo el otro día, está en vigor. Y por eso está la sentencia judicial. Se firmó un convenio de 3,5. Ese convenio sí que tiene una cláusula clara, según él, yo hablo según las explicaciones que dio él el otro día, en el que ese convenio se podía revisar año a año. Se revisó en el año 2011, yo ya hablo de... porque con la crisis económica el ayuntamiento vio que no podía hacer frente a pagar esa subvención tan astronómica y decidió reducirle al 1,5 millones. La sentencia que hay ahora mismo en los tribunales en vigor, de la que se está hablando tantos días, que yo llevo semanas intentando ver y no hay manera, dice que el dinero que se le debe se ha calculado en función de ese 1,5 millones que se renegoció en el año 2011. Y según Pedro, ese 1,5 millones es el vigente año tras año hasta que algún grupo municipal o el gobierno en cuestión no lleve a pleno el hecho de que hay que revisar ese convenio y renegociarlo. Que hasta que nadie decida decir hasta aquí, vamos a sentarnos y renegociar, ese convenio sigue en vigor. Entonces, claro, yo me echaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque si ahora hay una sentencia favorable a favor del Getafe en el que se le deben esos millones de euros, esto se sigue demorando en el tiempo, el convenio sigue sin firmando, el PP ha manifestado en diferentes foros que durante 4 años intentó poner solución a esa cuestión y no pudo. Entonces ahora este gobierno que lo está intentando hacer de nuevo lleva diciéndonos semana tras semana, ya llevamos meses así, desde septiembre, ya está a punto, octubre, noviembre, diciembre, enero, seguimos igual, vamos a seguir regalándole ese 1,5 millones al Getafe Club de Fútbol. No hay nadie que tenga aquí la suficiente responsabilidad para sentarse y renegociar eso. Es mi pregunta. Pues es una cuestión de consenso, Ruth. No se trata de un grupo político, se trata del pleno del ayuntamiento. Cuando no se ha llevado a pleno y el PP no lo ha llevado a pleno es porque se lo iban a votar en contra. Entonces, no llevas una proposición que te van a votar en contra, evidentemente. Se busca un consenso. El consenso no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado el consenso? Por lo que estamos diciendo. Pues porque cuando el convenio se intenta renegociar, evidentemente, entienden el resto de partidos políticos que ese convenio ha muerto. Si tú no firmas un convenio, expira, evidentemente. No es que esté automáticamente hecho, porque el primer convenio que se aprueba en el 2011, justo antes de las elecciones, justo antes del cambio de gobierno, el 1,5 millones no es porque se ponga a la baja, sino porque se hace solo por el tiempo hasta elecciones. Uh-huh. Se hace desde el 1 de enero. ¿Cuál es el problema del convenio con entidades deportivas y con instituciones? Es que las instituciones van por años naturales y los clubes van por años deportivos. Uh-huh. Entonces, en esos desfases que ha habido presupuestarios en cuanto al dinero, ese año se hizo desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, hasta el 30 de mayo, hasta que en época de elecciones. Por eso se bajó ese dinero en esa época, no es porque se aprovechase, luego se ha vendido así, pero se hizo así. Entonces, vale. Entendiendo que gobierno nuevo, se acaba convenio porque no se renueva y cada uno decide. Se ha intentado hacer, o lo han intentado hacer, el Partido Popular lo intentó hacer, buscó consenso, empezó a reunirse y no llevó el tema a pleno porque evidentemente le iban a votar en contra, o ya se lo dijeron desde el primer momento. Vamos a llevar el tema en contra porque no queremos. El Partido Socialista no quería, la nueva dirección del Partido Socialista, que se diese dinero a una entidad privada, pues, tal y como estaba la situación. Y que la Cúpide tampoco estaba de acuerdo y no tenía pero sacar los votos. Pero tiene fecha entonces de caducidad. ¿Hay convenio, no hay convenio? O sea, yo entiendo, y así, lo que a mí se me escapa. Y así se ha tratado. Y Esperanza Fernández ha sido una de las personas
que más ha estado al tanto de ese tipo de situaciones, que el convenio expiró y el convenio no existe. Y ahora mismo no existía un convenio como tal. ¿Y entonces los 100 millones de dónde salen? No existía un convenio, de una sentencia judicial. Pero en base a un convenio que no existe. Al convenio ese que se hizo. Pero no existe de entonces. 2011, en base al convenio de 2011. Pero si el 2011 es 1,5 millones y tenía fecha caducidad escucha, mayo, ¿dónde salen los 100 millones? Pero esa sentencia judicial le ha dado la razón sobre eso. Sobre el resto de años se lo han venido tumbando. Que eso es curioso. Eso sí es curioso. Eso es curiosísimo. Claro, yo lo de la sentencia alucino con la sentencia. Lo que yo no entiendo es que no entiendo entonces la sentencia. A mí tampoco me salen los números, es que a mí no me salen ni los números. Claro. El otro día decía Juan Soler, bueno, estuvisteis vosotros en la rueda de prensa y yo puse aquí el corte, y a Juan Soler tampoco le salen los números. Juan Soler hablaba de 8, 10, incluso. Y más. A mí me salen 12 millones y medio lo que se le debería. ¿Es a dónde voy? ¿Pero de dónde salen los 12 millones? ¿Qué ha hecho el Getafe? El Getafe que ha ido haciendo año a año, ha ido denunciándolo. Y ha ido presentando denuncias anuales. ¿Por qué? Porque entendía, en su justa decisión, que en una de esas le iban a dar la razón. Entonces denunciaba cada año el incumplimiento de ese convenio, que ellos entendían que sí, como Pero, club. ¿de qué como convenio? club. ¿Del 2011? ¿Del No, millón y medio? Del convenio inicial. Del convenio inicial. Sí, de los 3 millones y medio. Claro, Convenio entonces inicial. es que sería muchísimo más Claro, que evidentemente, lo que dice esta sentencia. es que el Getafe no reclamaba ni 2, ni 3, ni 1, reclamaba el convenio. Y reclamaba los 3 millones y medio anuales de ese convenio. Claro. Entonces Ángel Torres, cuando ha hablado en alguna cosa, ha hablado de 18 millones, y de 17, y de 18, no ha hablado de 6, ni de 4, ni de 3. Que es lo que dices tú, que no le cuadraba a Juan Soler, ni a ninguno de nosotros, porque las reclamaciones no vienen en base a ese millón y medio, vienen respecto al convenio. Claro. Que es lo que siempre ha reclamado Ángel Torres. Que el convenio se mantuviese porque estaba en vigor y que el convenio era el convenio y que se respetase. Entonces lo ha venido denunciando cada año que él, en su ejercicio presupuestario como entidad deportiva, no podía incluir esos 3 millones y medio con los que él contaba. Para aclararnos, entonces, esa sentencia le da la razón al Getafe en un año. En ese año en concreto, solo en ese año. Claro. Entonces, la explicación que daba Pedro aquí el otro día era que le daba la razón como si desde 2011 se hubiese prorrogado ese convenio y hacía el cálculo sobre 1,5 millones. Entonces calculaba 2012, 2013, 2014 y 2005. 1,5 por 4, la cifra de la que estaba hablando todo el mundo. Pero por la explicación a la conclusión que estamos llegando aquí ahora, es que lo que han hecho los tribunales es darle la razón al Getafe de un año en concreto. No sabemos cuál, tú lo sabes, 2012, 2013, 2014. Estamos todos igual, no hemos visto ninguna de las sentencias. Pero el Getafe que dice, una vez que me dé la razón un año, sí, eso está claro. Siento jurisprudencia y voy a seguir reclamándolos todos. Bueno, también relativamente, porque si la sentencia, claro, por eso yo quiero saber. Ya veremos a ver, claro, el problema es que si se recurre a la se sentencia recurre y le da la razón, es donde vamos. Claro, a ver dónde acaba, porque si ha habido sentencias anteriores que no le ha dado la razón, porque sí lo que hemos leído también, pero si tampoco hemos tenido la sentencia, sí que habíamos leído que había habido sentencias que habían rechazado, digamos, denuncias anteriores del club. Pero luego ya sabéis cómo esto de los juzgados, que depende con el juez que te toque, interpreta de una manera o de otra, y hasta que no se va llegando arriba, como bien dice Miguel Ángel, hasta que no haya una jurisprudencia que al final acabe diciendo pues es blanco o es negro, pues imagino que están todos en esos procesos judiciales de recursos. Es que lo interesante sería conocer el año, porque todos sabemos lo lenta que va la justicia en estos temas. Yo no sé si estamos hablando de 2012 o de 2015, porque el carácter retroactivo se aplicaría. En el caso de 2015 yo soy el Getafe Club de Fútbol y efectivamente me agradaría esa sentencia, a mí sí lo que me parece, pero si es 2012 es lo que me parecería gravísimo, o sea, aparte de eso, y vamos a acabar que ya son 11:05, tenemos que ir, este es un tema que da mucho. Lo que sí me parece gravísimo es el tema ese, el tema que apuntaba el otro día Pedro, el de que el convenio, o sea, esa jurisprudencia, o sea, los jueces o la jurisprudencia puede entender que el convenio sigue renovándose automáticamente porque no hay una decisión de pleno que automáticamente anule ese convenio. Yo entiendo que la argumentación del Ayuntamiento de Getafe, de los abogados del Ayuntamiento de Getafe, tanto sean los que había contratado privadamente el Partido Popular anteriormente, que dijo lo de Juan Soler, o sea los esos, entienden que ese convenio no se, que es lo que siempre nos han dicho los políticos, que ese convenio no se renovaba. Por eso siempre estamos en esa discusión de que no hay. Entonces yo entiendo que, hombre, tampoco vas a llevarlo a pleno si tú consideras que ese ya está acabado. Porque entonces, si lo llevas a pleno, le está dando la razón a Ángel Torres, y tú ibas a pleno en 2016 que se anule el convenio y le está dando la razón al Getafe Club de Fútbol, con lo cual le tienes que pagar los 4 años. Ojo, sí. Pero en ese razonamiento. Ahora, si eso es real y si un juez eso, aquí hay mucha gente que va a tener que explicar muchas cosas, porque estamos notando mucho dinero, muchas cosas, porque que no se si eso es así y un juez llega y por no haber llevado al pleno en 2011, ya no te estoy diciendo ni en el 12, en el 11, aquí hay mucho dinero de que se está hablando, Ya, bueno, una cosilla que me apunta Raquel González de Getafe Capital, que ella tiene el convenio, dice que el convenio se renovaba anualmente hasta el 31 de diciembre del 2014, o sea que en el 2015 seguro dice que no hay convenio.
y que este dinero viene de antes. Lo que hay que ver es si la parte, efectivamente la cláusula dice que el convenio se renueva automáticamente sin que ninguna de las partes haga nada, o expresamente hay que firmar la renovación. Yo creo donde anda un poco el litigio en este caso, ¿no? Es saber si el convenio se renueva automáticamente sin que se haga nada, que entonces sería donde entra Pedro Castro a decir que nadie ha puesto el grito en el cielo en el pleno y por tanto no se ha echado para atrás, incluido él, los 2 años que estuvo de portavoz en 2011-2012, efectivamente, incluido en su grupo. O por el contrario, pues ese convenio no se ha llevado a efecto porque no se ha firmado, porque una de las partes no se ha sentado a firmarlo. Eso es lo que nos queda por ver, a ver si conseguimos la sentencia y de alguna forma nos aclaramos. Porque claro, si son 18 millones de euros lo que hay que pagar, a mí me parece una barbaridad que nos va a dejar la deuda del ayuntamiento de 27 millones de euros, la que tiene con proveedores y con bancos y tal. Imaginaos que se le debe al Getafe 18 millones. Bueno, lo dejamos aquí. Que si nos saco al principio del tema, que yo quería hablar de fútbol. Bueno, que voy a meter la cuña, que lean el artículo en Noticias para Municipios. Ahí, sí, yo creo que lo mejor es que leáis el artículo en Noticias para Municipios, el artículo de Miguel Ángel. Oye, yo soy futbolero, ¿eh? O sea que también es verdad que muy de acuerdo en algunas cosas no estoy, pero yo también soy futbolero y soy como el suegro de Roberto, de los que chillan. Es cierto, no con el Getafe, reconozco que no. No voy por los del Getafe, pero soy de los que chillan. Tú eres merengón. Yo soy un poco más blanco, sí. Menos azulón que eso. Tenía que pasar. Algo tenía que haber de todo aquí. Así que nada, muchas gracias a los tres por haber estado aquí. El martes que viene más seguiremos hablando de todo esto en Getafe Radio, en Getafe Despierta. Hasta luego.